Déjenme saludar porque hay mucho que comentar en la siguiente mesa de diálogo con el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo. Te saludo con mucho gusto, José Alfredo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo estás? Encantado de verte ahí, muy a la intemperie, como debe ser el periodismo, en donde sea hay que estar conectados. Claro que sí, mi querido José Alfredo. Oye, por cierto, antes de que lleguen los compañeros a la mesa de diálogo, ¿cómo ves a Ricardo Anaya que dice que mayor parte del presupuesto se va a caprichos de López Obrador? Pobrecito, ¿no? Pues mira, Vicente, fíjate que la hipocresía de esta persona y de toda pues de toda la oposición moralmente derrotada. Antes del aeropuerto Felipe Ángeles, era una super necesidad del aeropuerto, era algo apremiante, era algo, pues que se tenía que hacer ya. Y pues bueno, sí, porque había una saturación en el aeropuerto Benito Juárez, sí. Pero fíjate que cuando esta necesidad se va a resolver un ahorro de 125,000 millones de pesos, se va a inaugurar un año o 2 años antes de lo que se tenía planeado, sin inundaciones y en tierra firme, pues no fangosa como era en Texcoco, pues ahora sí se convierte en un capricho. Fíjate, Vicente, qué raro, ¿no? Que con este ahorro de 125,000 millones de pesos, ahora sí sea un capricho, y no era un capricho cuando lo iban a poner en terrenos que se hunden. Y con esos 125,000 millones de pesos, Vicente, se construye el Tren Maya, y el Tren Maya pues se convierte en un capricho. O sea, un dinero que se iba a desperdiciar en un proyecto mal hecho, porque todos sabemos bien que ese aeropuerto en Texcoco era totalmente inviable por corrupto y porque no era el terreno adecuado. Cuando se rescata ese proyecto, se pone en un lugar mejor, se ahorran 125,000 millones de pesos, y esos 125,000 millones de pesos se le invierten al Tren Maya, y ahí sí se convierte en un capricho, Vicente. Entonces, pues quién sabe qué era lo que ellos estaban, pues viendo, que no fuera caprichoso. Imagínate si no es caprichoso hacer un aeropuerto en esa zona, pues entonces que será caprichoso, Vicente. Así es, y precisamente a esta mesa de diálogo, déjame recibir también a otro amigo de la casa, José Alfredo. Me da mucho gusto saludar al querido y ya muy solicitado en esta audiencia de Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. Querido Miguel Martín, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vicente, José Alfredo. Es un gusto estar con ustedes una vez más en una mesa de Sin Censura. Oye, pues dicen que son caprichos de López Obrador. Andan muy ardidos en la oposición porque no dan una. Literal, no dan una. Sí, pues este luchadorcete social en que se quiere erigir Ricardo Anaya, pues es como dicen aquí en el barrio, es un espantapendejos, la verdad, porque pues realmente solo una persona que no supiera que viene de ser el intermediario de los moches en la reforma eléctrica, que viene también pues de haber tenido una campaña electoral pues marcada por señalamientos de corrupción y que pues está defendiendo a México desde fuera de México, no olvidemos eso, o sea, quiere tanto a México que envuelto en la bandera, pero hablando desde Estados Unidos, entrecierra sus ojitos, así dice que muy enojado, y dice que los caprichos de López Obrador. Y creo que precisamente ya va subiendo, ya va escalando en el odio que le tiene al presidente. Si te fijas cómo dice que sus caprichos, que esa absurda refinería, le quiere echar la culpa en su reciente videíto de que la gasolina no haya bajado, pero realmente pues ellos fueron los que intencionalmente la fueron subiendo. O sea, ellos fueron los que hicieron con Pemex lo mismo que querían hacer, que hicieron con otras instituciones y que querían hacer con la educación, por ejemplo, que era básicamente en el neoliberalismo, lo que se hace con una institución, con una paraestatal, es primero enflacarla, después crear una narrativa en los medios de que es inviable, de que es insostenible, y posteriormente, como es insostenible, que salgan al quite, que vengan al rescate los intereses extranjeros,
los intereses hegemónicos que dominan la mayor parte de la economía del planeta, y pues que la privaticen para revivirla, para que haya competencia, como él siempre está diciendo. Y es lo mismo que quería que pasara con Pemex, pero afortunadamente creo que ahí está su tirria con la refinería, ¿no? Pues no va a pasar, no va a pasar, y la refinería de Dos Bocas creo que es un proyecto clave para que Pemex se revitalice y para que tengamos pues un panorama muy distinto a estas subidas de gasolina, o a este precio volátil que siempre ronda entre los 19 y los 21 pesos, que pues sí es la verdad muy doloroso para el bolsillo del mexicano promedio. Oriol Mayó, te saludo con mucho gusto también en esta mesa de diálogo. Saludo al querido Oriol Mayó. Oye, Oriol, pues yo no entiendo cómo Ricardo Anaya, con estos videos moralmente derrotados, permítanme la expresión, siga siendo el puntero, de acuerdo a las encuestas, entre los candidatos, entre los suspirantes en el 2024. O sea, si aquí lo exhibimos como un idiota, perdón, como un incongruente, por decirlo muy elegantemente, yo no entiendo cómo siga apareciendo en estas encuestas como el puntero entre la oposición, Oriol Mayó. Bueno, buenas tardes, noches, te veo muy oscuro, Vicente, muy oscuro. No sé dónde estás, pero te veo muy oscuro. Mira, te comento, bueno, yo creo que Anaya en realidad debería dejar paso al verdadero candidato, al hombre nacido, como dice él, del privilegio y que decidió la misión de salvar a México. Hablamos naturalmente de Claudio X González, que pues se filtró una larga conversación, digamos, ¿no?, con sus partidos secuaces, y es muy interesante porque justamente ahí cuenta que prácticamente este hombre está encargado de una misión histórica, de un sacrificio máximo. Insisto, es fantástica esa definición de yo no soy empresario, no lo es hijo de empresario, es un junior que pues se ha dedicado a la alta política por ser hijo de quien es, por tanto casi monarquía republicana, pero como ves, él debería ser de una vez ya, porque este hombre no tiene intereses. Su único interés realmente es salvar a México de López Obrador. Su único programa de acción político público es sacar al morenismo, digamos, de los pinos, que no vuelvan, digamos, quien prosiga la tarea de López Obrador, como se ha filtrado en esta conversación. De Palacio Nacional, porque Los Pinos sí, ya somos, tenemos museo. Ya se me fue. Bueno, igual voy a ver a Los Pinos, porque, como dice, y perdón, ya se me fue, porque, bueno, es que a Claudio lo veo más en Los Pinos, ¿no? Por el estilo de la casa, le queda mejor más cerca de Polanco y Santa Fe, sería más ideal. Pero yo creo que Claudio ya debería ser candidato. Como dice él, no es empresario, es un hombre independiente, con sus gustos y criterios, y quiere salvar a México. No sé, a eso se dedica, obviamente, él más que nadie, y además, por cierto, tiene la autoridad de la lana, que es quizá la más fundamental de todos esos grandes empresarios. Por tanto, realmente es él quien ha unido las fuerzas de oposición, es él quien marca la agenda. Digo yo, ya, pues para qué perdemos tanto tiempo, ¿no? Pues ya directamente, digo, es mi opinión. Anaya, sinceramente, pues bueno, que siga haciendo videos. Me da mucho coraje, será la gran frase que nos va a quedar para siempre, para cualquier tipo de meme. Todo nos da mucho coraje, como lo dice Anaya, pero francamente, ya que Claudio se lance, sinceramente, de una vez ya y sin chingaderas, con perdón. Eso, mi querido Oriol Mayó, ya se está aserranando. Aunque me veas muy oscuro, ya te estás aserranando aquí en estas mesas de diálogo de Sin Censura, mi querido Oriol Mayó. Y dejándonos de chingaderas, don José Alfredo, déjame preguntarte, ¿quién manda en el PRI? Porque en el PAN, hay que ser sinceros, yo no sé si manda por las tortas Marco Cortés, pero en el PRI, Malito Moreno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, básicamente dice que le está comiendo el mandado Rubén Moreira a Alito Moreno. No sé si lo hace, creo que sí, con la intención de provocar, el provocador número uno de México, el provocador profesional número uno de México, Andrés Manuel López Obrador, echa a pelear a los del PRI. Y creo que no está muy equivocado que digamos. El problema es que el PRI está en un hoyo negro. Imagínate que en el PRI mande Rubén Moreira, tan cuestionado como gobernador de Coahuila, el hermano de Humberto Moreira, el que fuera presidente nacional del PRI. No, pues en el PRI creo, ojalá, que estén a un ladito, a un pasito del basurero de la historia.
Sí, pues definitivamente, fíjate Vicente que es interesante, Rubén Moreira es originario de mi estado natal, de Coahuila, lo conozco bien y le mando un saludo y creo que Rubén tiene una facilidad para manejar el poder y para No, encontrar no, un no, no, hueco, don José Alfredo, pero, ¿cómo que le mando un saludo a no, Rubén Moreira? Por no, favor, don José no, Alfredo, por favor, ahí voy, pórtate bien. ahí voy. No, sí, y entonces lo que te digo es que pues somos coahuilenses, No, pero ¿cómo que pero, le mandas un saludo? No, no. Le mando una pero, mentada de madre o algo por el estilo, pero ¿cómo que un saludo a Rubén no, Moreira? pero mira, lo interesante es esto, que el PRI como institución, todos ya sabemos que ha ido en demérito total. Y Rubén Moreira, de manera formal, ocupa este puesto en la Cámara de Diputados. Y entonces, fíjate cómo antes, cuando el partido era fuerte, pues el representante o el dirigente del partido mandaba a todos los diputados o a todos los legisladores, pues porque tenían que hacerle caso porque la fuerza iba desde arriba hasta abajo. Y ahora que se desfonda el PRI por completo, pues que esta institución, que formalmente pues tiene un manejo de poder en la Junta de la Jucopo de la Cámara de Diputados, y entonces vemos cómo puede tener más poder ahora, porque tiene la decisión de los legisladores, y pues Alito pues queda relegado porque él pues es simplemente dirigente de un partido que ya no es nada, Vicente. Eso es lo interesante de esto. Y entonces creo que es lo que se puede, ¿cómo se llama? Deducir de esto, porque ahora ya podemos decir que va a haber un sálvese quien pueda dentro del Partido Revolucionario Institucional, y el que tenga pues más poder fáctico y de derecho, pues es son los que van a ir ejerciendo y van a poder ir colocándose y acomodándose en determinadas posiciones. En este caso, la verdad, pues es muy lamentable que el PRI haya ido con todo el bloque opositor, como lo dice nuestro presidente, con todo el bloque conservador, no opositor, conservador, y hayan votado en contra de una reforma que era a todas luces pues beneficiosa para la sociedad mexicana. Y por otra parte, pues ya sabemos, Vicente, cómo va a estar la pugna para la reforma eléctrica que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador, y entonces tenemos que prepararnos los ciudadanos para presionar a este bloque conservador, porque ya nos dimos cuenta de que pues el pueblo les vale madre totalmente, ¿no? Entonces, aunque yo le mando un saludo, pues también le tengo que decir que pues están en un tremendo error, ¿no? En estar ahí, pues echando a perder la memoria de Adolfo López Mateos, la memoria de Lázaro Cárdenas y de tantas cosas que pudieran hacerlos valer un poquito más, y pues se fueron al salilismo ramplón, que ha sido el saqueo del país. Broma, obviamente, sobre ese saludo al que me refiero. Miguel Martín, a ver, ya que estamos hablando de personajes, José Alfredo se refería a Moreira, el exgobernador de Coahuila, hoy coordinador de los diputados del PRI. Déjame preguntarte sobre Lorenzo Córdoba, sobre los consejeros del INE, porque dicen desde el INE que no se hacen milagros, que ni pueden sacar dinero desde donde no hay, y todo porque les dieron un machetazo a su presupuesto. En el presupuesto de egresos de la Federación del 2022 se reporta una partida de 19,736 millones de pesos para el INE frente a los 24,649 millones que Hacienda solicitó en la iniciativa original. Oye, pareciera hasta chiste que estemos hablando de miles de millones y que en el INE chillen, Miguel Martín.
pues a lo mejor ya no les va a alcanzar para hacer de a 2 doctorados en el extranjero por año, Vicente, a lo mejor ya nomás de a uno y eso maestría. Esa es la cosa, porque eso es a lo que están acostumbrados. Son una super clase exquisita, son lo más laureado supuestamente, pues del derecho, de los derechos humanos, de la materia electoral en México, y pues entonces ellos están acostumbrados a tener todos los privilegios, a ser intocables y aparte, ojo, en la narrativa que se ha construido ahora, pues resulta que el INE es más México que el propio pueblo, ¿no? Si ves que la oposición defiende algo, ya te tienes que espantar, porque si están defendiendo al INE, nada bueno puede haber de fondo. Y pues entonces, si lo vemos pues así a nivel micro, o sea, esto visto a nivel macro, a nivel discursivo, pero si lo vemos a nivel micro, pues es eso que te digo, pues están acostumbrados a tener de 2 a 3, 4 asesores, a tener igualmente pues sus cenas suntuosas, a tener servicio de chofer, a tener sus viajes al extranjero para acudir a congresos, para hacer sus maestrías, para hacer sus doctorados, y resulta que debiera esto impactar, ¿no? Una mayor preparación y un mayor nivel, tenerlos bien consentidos, tenerlos entre algodones, debería de impactar pues en la población, en que hicieran bien su trabajo, en que no se fueran a la cargada con ciertos personajes, en que no tuvieran una actitud cínica como la que tiene Lorenzo Córdoba, como la que tiene Ciro Murayama, que tuvimos la oportunidad pues durante este año de ver algunas sesiones, creo que fueron sesiones del INE con unas cotas inéditas de audiencia y por cierto con unas cotas inéditas de dislike, hay que decirlo también, sobre todo cuando le quitaron la candidatura a Félix Salgado Macedonio, donde pues se metieron en su papel. Lorenzo Córdoba decía con un dejo de sonrisa burlona que no se iba a dejar intimidar, que no se iba a dejar amedrentar por los porros, por la gente que tenían afuera, esos porros. E igualmente Ciro Murayama, pues con un talante como de maestro regañón, parecía el maestro de la película de Simitrio, ¿no? Un maestro regañón que no se dejaba de nadie, que iba a imponer su ley dentro del salón de clase, y pues se les ha subido, la verdad. Creo que sí se necesita una sacudida, un baño de pueblo, algo que haga ver realmente que el INE es un organismo ciudadano. La verdad es que la credibilidad del INE está por los suelos y pues es gracias a que estas personas pues no hacen otra cosa sino a aferrarse de maneras muy elegantes, de maneras muy rebuscadas y de maneras incluso a veces hasta pareciera que razonables, pero a fin de cuentas lo que hacen es aferrarse al presupuesto. Te lo van a decir con palabras muy bonitas, te lo van a decir con la terminología de derecho y de materia electoral que han aprendido en el extranjero, pero lo único que hay de fondo es que están enamorados de ese presupuesto que ahorita les están quitando. Oriol Mayó, ya que Miguel Martín está hablando de el INE, pues del mismo talante, Rosario Robles, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de la cárcel. Me tiro por la ventana, Oriol Mayó. Bueno, pues que se quede, ¿no? Como quien dice, si no quiere contribuir a una investigación a partir de la estafa maestra, no quiere pasar a una condición de testigo protegida, porque pues su odio, digamos, a este régimen le gana, pues mira, coherencia suya. Creo que debe seguir la investigación, debe seguir en prisión y pues pagar las penas sin la posibilidad de pues rebajar sus posibles penas futuras a través de una colaboración con la Fiscalía General de la República. Pues ahí uno entiende y pues hasta puede incluso a veces admirar la coherencia del adversario. Creo que le ganan francamente los odios. Generalmente los odios entre excompañeros, digamos, porque finalmente, aunque parezca mentira, Rosario perteneció a un mundo, a un universo de las izquierdas mexicanas, venía del maoísmo de la Facultad de Economía de la UNAM, también de sus porros y sus grupos violentos, pero finalmente su trayectoria hasta sus rupturas posteriores es de estos, pero como sabemos por la historia bíblica, digamos, como Saulo camino de Damasco, cuando se convirtió en San Pablo, realmente las conversiones suelen ser tremendas de un a otro lugar y de esta manera su formación actual es un odio furibundo tan absoluto que en ese caso le gana hasta la coherencia del mal. No quiere tener ninguna negociación, ningún trato. Podría, atendiendo las ofertas, tendría la capacidad para hacerlo y no lo va a hacer simplemente. En ese sentido, pues mira, que sigue. Yo creo que pues uno puede pagar las penas en solitario o compartirlas con los amigos de parranda o hacer que ellos paguen. Normalmente, en la estructura normal de delincuentes políticos o comunes, pues uno quiere no pagar todas las culpas. Pero en su caso específicamente es un poco distinto por su historial, su currículum, su biografía, sus sentimientos a flor de piel, sus odios
compartidos y absolutos, hay que entender que nada podemos esperar de una colaboración que hubiera sido viable. Ya llevamos prácticamente más de medio sexenio y si no colaboró en un principio, no va a hacerlo ahora. Entonces hay que entender que, bueno, las investigaciones no dependen solamente de un testigo protegido, de una actitud de colaboración. Por tanto, esperemos que, sobre todo, la Fiscalía se dedique a lo que casi nunca hacemos en este país, que es investigar más allá, que tengamos una fuente que nos dé más o menos información. Hay muchas pistas, hubo trabajos periodísticos anteriores, incluso de los amigos que se enojaron con Peña Nieto cuando ya no quiso seguir utilizando la Secretaría de Educación como madrazo contra los maestros, como humillación permanente contra todos los sindicatos. Recuerden esa imagen que a mí me quedó para siempre impactada. Claudio X González, perdón que lo reitere, es mi obsesión, seguramente, yendo a una evaluación magisterial, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí, hasta con su chamarra de cazador de la selva, yendo a ver a los animales, a ver si estaban bien entrenados para aceptar la humillación de la famosa evaluación magisterial. Entonces, realmente, una vez que rompió esto, hubo datos concretos de cómo fue la estafa maestra. Si no colabora, pues es normal también. Hay una cierta coherencia, insisto, que hay que entender en su personalidad, en sus desplantes, en sus rabias. Las pasiones son negativas. Pasar del amor al odio, igual dura más el odio que el amor. Entonces, yo ahí creo que no hay nada que vamos a esperar, solamente que no pase lo que es habitual, que acaba el sexenio y luego, pues finalmente, todo el mundo se va a su casa, ya pasó esos 6 años, será duro o no, en prisión, pero no seguimos, el caso se pierde en florituras, en meandros, en laberintos y termina en nada. Generalmente uno tiene, pues, sus fortunas, que recordemos el caso de la maestra del sindicato, o sea, magisterial. Entonces, es el caso real de que ella quizás sabe, y es el gran problema, y me preocuparía un poco más, de que si aguanta el sexenio, pues quien venga después, y si hay suerte, ahí queda, ¿no? Aquí paz y después gloria. Y ahí termina, sus posesiones, sus bienes quedan bien resguardados y no pasa nada. Hay que aguantar un sexenio, puede parecer mucho, pero cuando quedan 2 años y medio, pues mira, ahí callando, puede conseguir lo que muchos han conseguido antes. Ahí está la Gordillo como ejemplo máximo, porque finalmente sus bienes mal habidos los sigue manteniendo. Claro, definitivamente. Me está recordando el equipo de producción que después de que termine esta transmisión en vivo y en directo, vamos a lanzar como estreno especial una entrevista con Bárbara Sepúlveda sobre la nueva constitución de Chile, una entrevista que realizó el doctor Isaac de Paz González a las 9 en todos los canales de Sin Censura TV para que estén al pendiente. Bueno, déjenme con la última y nos vamos, déjenme cerrar con esto que nos envía el maestro Mario Toledo, nuestro jefe de información, porque creo que es importante, compañeros, déjenme leerles y me dan su opinión acerca de esto que nos comparte nuestro jefe de información. El PRI abraza el salinismo y rechaza al pueblo. Quiere moches y no hay. Eso es lo que asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que dijo en la mañanera, que si el PRI no aprueba la reforma eléctrica, se va a afianzar como buen salinista y le dará la espalda al pueblo. Dijo que ayer le llamó la atención que el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el priista Rubén Moreira, señalara que como no hubo negociación, ni partidas de moche, se olvidara de que van a avalar la reforma eléctrica que propuso. Qué fuertes palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más le faltó decir que se van a ir mucho a la chingada, que se van a ir mucho al basurero de la historia, José Alfredo. Palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Vicente, qué gran honor. Lo que te dije al final de mi intervención ahorita es pues prácticamente lo que estás comentando, que te decía yo que echaron al bote de la basura la memoria de grandes priistas por irse por el nefasto salinismo y eso es precisamente lo que estamos comentando. Yo siento que ahora lo que viene es una gran movilización ciudadana para respaldar la reforma del presidente, que es la reforma del pueblo. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en que los Oxxos, en que estas tiendas, grandes empresas, pues paguen menos que lo que paga una tiendita de la esquina, pague menos que una familia,
Por eso tenemos que ir a apoyar esto y estamos en contra de esa simulación de las energías limpias, que son energías limpias con negocios sucios, que todos sabemos que hay una intermitencia entre la energía eólica, por ejemplo, que siempre tiene que entrar la Comisión Federal de Electricidad a reemplazarlos, a suplirlos, porque pues hay veces que no hay sol y hay veces que no hay aire. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, y por otra parte, estamos viendo que las inversiones en Alemania y en China y en Estados Unidos para generar pues energía eléctrica con carbón, pues están creciendo. Entonces, pues bueno, estamos viendo que, por ejemplo, Alemania está haciendo lo mismo después de haber impulsado un gran proyecto eólico, y ahora se dieron cuenta que ya no les alcanza, y ahí están los incrementos en las tarifas en la Unión Europea de gasolina, de luz, etcétera. Y México, por la visión de Andrés Manuel López Obrador, de estadista, pues estamos en una fase en donde, dicho sea de paso, volviendo un poquito al tema de Anaya, que dice que es absurda, que es un capricho la refinería de Dos Bocas. Pues fíjate que ahora resulta que es un capricho, pero cuando dependíamos al 100% de la gasolina de Estados Unidos, siendo países productores de petróleo, eso estaba muy bien para Ricardo Anaya, incluso legisló para que así fuera. Entonces, pues bueno, estamos ante un momento estelar, como dice nuestro presidente, pero es el momento de salir a apoyar a las calles, de salir a firmar estas listas que se están repartiendo por toda la República para apoyar la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, porque ya nos dimos cuenta que el bloque conservador le vale una fregada el pueblo, y vamos a tener que ir contra ellos, y los tenemos que acabar en las próximas elecciones, Vicente. Miguel Martín, el PRI abraza el salinismo y rechaza al pueblo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues el salinismo, si no es que también el huertismo, ¿no? Porque son unos traidores entre sí mismos, y qué nos podemos esperar para con el pueblo, para con el propio presidente, ¿no? O sea, que le quieran vender caro su voto en una reforma eléctrica que pues contradiría, o más bien oponerse a la reforma eléctrica estaría, como bien dice, pues como bien lo dijo José Alfredo, pues contradiciendo el espíritu de la famosa familia revolucionaria que eran ellos, ¿no? Debe estar pues Tata Cárdenas revolcándose en su tumba, viendo cómo el PRI pues hace esto de quererle vender caro el voto al presidente, eso de a través de voceros, a través de gente como Beatriz Pajés, por ejemplo, en su famosa revista Siempre, que tengo la mala fortuna de que hay colegas que me la envían como si eso fuera periodismo, pues estén haciendo siempre defensas de supuestamente de la soberanía energética que tenemos ahora, gracias de la competencia, gracias a la reforma de Peña, gracias a los moches de Anaya. Bueno, eso no lo dicen, pero pues lo saben, y pues lamentablemente eso pues va a quedar, yo creo que va a pasar factura, ¿no? Porque de todos modos la reforma tiene que pasar, o sea, es el sello del presidente en el aspecto, no nada más yo creo que de la materia energética, sino como bien lo dicen, de la soberanía, de mostrarnos cómo podemos ser una isla en este momento, una isla en la que puede pervivir todavía la soberanía de las paraestatales, cuando el PRI realmente hizo pues todo se encargó, hizo todo lo que le decía a Estados Unidos, y se encargó de enflacar las paraestatales, de satanizarlas, de decir que eran incosteables, de que eran inviables, y de que lo mejor para el país en un nuevo rumbo, en un nuevo mundo, pues era quedarse sin paraestatales. Eso querían hacer con la educación, por eso satanizaron a los maestros. Ahorita que precisamente nos decía Oriol sobre todo ese proceso de satanización de los maestros, en el que estuvo involucrado Claudio X González, y también con ese pseudo documental de Loret de Mola, pues era lo mismo, o sea, hicieron lo mismo con la industria energética, querían hacer lo mismo con la salud, y todo iba encaminado simplemente a la privatización. No pudieron, se aferran a ello, pero no van a poder, la verdad. O sea, ya no hay vuelta atrás en este sentido. No van a poder regresar al régimen anterior. Oriol Mayo, cerramos con tu reflexión acerca de esto que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador, el provocador profesional número 1 de México, vuelve a plantearle al PRI de qué lado está.
Bueno, sí, yo creo que en realidad todos sabemos bastante bien. Creo que los últimos priistas, digamos, los últimos fueron con Bartlett y ya hablamos de cuando dejó el PRI ya en el sexenio de Fox. Realmente, entre nos, todos sabemos la verdad del PRI. La única diferencia no es que sepamos que todos son ya prácticamente hijos del salinismo en varias versiones. Luego también hay peleas, aún quedan entre sedillistas, salinistas, ¿no? Aún quedan esas peleas grupusculares, hasta un colosista por ahí. Pero en esencia, el PRI es la herencia no de la revolución, no ni siquiera ya, pues, ya digo, de Ávila Camacho. No, es simplemente la hechura de Salinas y es lo que recuerda al presidente. Obviamente, la gran pregunta es que si el PRI, ahora bien, el PRI lo que tiene una pequeña diferencia es que sus bases, una parte de sus bases, no sus élites, yo diría que a veces se nos olvida que la gran burguesía política de México no es del PAN, es el PRI. Los hijos del PRI van al ITAM, los hijos del PRI, digamos, se forman en esta élite internacional prácticamente y son gente furibunda, son la gente más furibunda y tienen siempre ese resquicio de ver a los panistas como estos mochos que no saben y a la izquierda como esa gente que tampoco sabe. Ellos son los tecnócratas, la gente, digamos, hecha a la medida de Salinas de Gortari. Ahora bien, uno se pregunta, y es lo que está diciendo el presidente, ok, pero sus bases, una parte de ellos, pese a todo, sí tienen otro tipo de herencia. Hay un gen, digamos, nacionalista, hay una idea de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, que pese a todo, incluso entre gente que de verdad ni siquiera a veces odia más a Obrador, pero son conscientes de lo que significa, de sus vínculos, sus enlaces. Por tanto, al PRI hay que forzarlo, pero al PRI no se le va a forzar tampoco desde el discurso, sino de saber que pueden perder. Esa nueva encuesta que, por ejemplo, compartió hoy Jesús Ramírez Cuevas de Parametría, que hay realmente la gente por primera vez está sintiendo la necesidad y la conciencia que si no paramos esta privatización encubierta, el costo final, cuando ya no alcance, digamos, la subvención al recibo de la luz, lo pagaremos todos nosotros. Hay una conciencia clara, creo, entre la gente de que es un momento clave y es ahí donde, cuando menos, el PRI puede dividirse. Una parte porque el grupo de Oaxaca, que obviamente estuvo muy metidos todos en el tema de las eólicas del Istmo de Tehuantepec, pero que ahora mismo pues ya no sacan nada de este negocio, puede dividirse. Pero lo importante, y aquí me gustaría acabar esta reflexión, es que las cosas se fuerzan desde abajo. No basta desde arriba, no basta el presidente, aunque es importante ese liderazgo, esa capacidad de insistir en el día a día, esa claridad, sobre todo, pero basta que, como dicen mis compañeros, hay que forzar ese movimiento desde abajo. Cuando más consciente exista que hay una opinión pública que verdaderamente en las calles, en los foros, en las redes sociales, en todas partes, está insistiendo que de verdad no queremos acabar como California, como Texas, como España, digamos, y que ya está bien, que no podemos seguir esta senda, esa espiral regresiva completamente, y que al final sabemos muy bien dónde va a acabar. Es ahí donde esa combinación de arriba, de vertical y horizontal, puede hacer que, no digo todo el PRI, no veo viable todo el PRI, pero que al menos una parte se divida. Y en esta división es la que, insisto de nuevo en Claudio X González, es lo que más le preocupa al benefactor, al filántropo, de saber que realmente si divides, aunque sea una parte de esta oposición del voto, quizá puede que no ganes a veces la reforma eléctrica, va a estar muy complicado, pero va a seguir el gran bloque opositor y a forzar que realmente en un futuro lo que ya estamos impidiendo, porque lo que vimos ahora, Siemens Gamesa canceló un parque eólico en el Istmo porque ya no le ve negocio a intentar seguir con el autoabastecimiento remoto. Estamos parando poco a poco esa contrarreforma, esa privatización, ese costo tan elevado, digamos, de entregarles la red eléctrica para que ellos tengan prioridad de despacho y hagan lo que quieran a costa, digamos, de lo público. Es un indicio que está pasando. Entonces, si en el siguiente sexenio sí que un proyecto parecido, digamos, de recuperación de soberanía energética, realmente será inviable para muchas de esas empresas el negocio de vivir a costa del Estado y de forzar la factura a tal límite que ya no alcance la subvención que recibimos todos en el recibo de la luz. Entonces, es muy importante ese doble juego. Si lo seguimos, será muy interesante y vamos, yo creo, sí, a forzar cuando menos que el PRI, del cual nadie puede dar ya nada, al menos se divida en su voto, que sería muy importante también. Oriol Mayo, dime la verdad, ¿la gente está respondiendo en redes sociales? ¿Te está apoyando? Porque voy a cerrar pidiéndote que compartas tus redes sociales para que la gente esté al pendiente de lo que publicas.
Bueno, no publico mucho porque estoy escribiendo este libro sobre justamente Iberdrola, el cártel español, los negocios eléctricos y la falsa transición energética que nos va a llevar un poco la chingada. Pero dicho esto, mi red social es fácil de ver. Es mi nombre, Oriol Mayo, con 2 L's, @ estoy en Twitter y también en Tiempos de Furia en la Jornada de Oriente. Pero en Twitter más fácil. Aunque no publico tanto, digo, pero ahí estoy más o menos. Estamos al pendiente del libro que estás escribiendo, mi querido Oriol Mayo. Gracias por acompañarnos. Y Miguel Martín, ¿en dónde te pueden seguir a ti? Pues gracias, Vicente. Aquí en mi canal, Al Aire con Miguel Martín, ya estamos por llegar con el favor de toda la audiencia y muchas gracias a pues todo el apoyo que nos brindan y todo el apoyo que nos brindamos entre compañeros. Pues ya estamos por llegar a los 5,000 suscriptores. También me encuentran en Twitter como @MiguelMartinfe, que aquí aparece, y también en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia. Igualmente pueden encontrar mi columna en Regeneración, que lleva pues ya 3 semanas siendo la más leída. Le comentaba eso a ese cábula que tienes al lado, a Ramiro, y me decía, eso, mamón. Ese pinche Miguel Martínez es la mera punta del tren, dice que. Bueno, te mando un abrazo, Miguel Martín, gracias. José Alfredo, ¿en dónde te apoyamos a ti? Hola, pues bueno, en @Gutiérrez Falcón en Twitter, y bueno, ahora estoy publicando ya mi columna en mi plataforma que se llama gutierrezfalcón.media, así es mi página oficial en internet, y por ahí espero que me visiten para ver nuestros contenidos, y ya voy a empezar a activar Gutiérrez Falcón Media también en YouTube para empujar todos ahí junto un poquito. Claro que sí, te mando un abrazo, querido José Alfredo, gracias, Oriol, gracias, mi querido Miguel Martín, gracias, buenas noches. Un abrazote a Ramiro, por favor. Saludos un abrazote a Ramiro también. Al más guapo, dicen. Sí. Diles que los veo en Hidalgo. No estar, Miguel, ya sabes, que ando de gira, pero nos vemos el próximo lunes, cabrón. Sí. Sale, buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, déjame